Los ministros de salud de las provincias y el secretario de esa área en la Nación se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud, esto en medio de la epidemia de dengue. Mientras que algunas provincias fueron a la reunión con pedidos de ayuda muy concretos debido al aumento de los casos de la enfermedad, desde el gobierno nacional le dieron prioridad a otros temas. El gobierno nacional comenzó la reunión en el CCK con algunos temas de agenda, como por ejemplo el calendario de vacunación contra la gripe. Pero algunos ministros, con cierto enojo, reclamaron que el tema dengue sea prioridad como consecuencia de la gran cantidad de casos. A pesar de que se debatió ampliamente el tema, los ministros decidieron postergar para el año que viene la decisión de incorporar o no al calendario la vacunación contra el dengue para alguno de los grupos de riesgo o en general. Y según explicaron, hay que esperar a que haya más datos sobre la efectividad del suero. Aunque no se acordaron fondos extras para combatir el dengue, los ministros destacaron que el gobierno nacional se comprometió a mantener los programas de salud que están vigentes. La Nación se comprometió a mantener los programas nacionales, sobre todo los de oncológicos, los de los programas nacionales de aporte a las provincias. Es decir que en ese sentido el ministro fue muy claro. Hemos planteado la situación con respecto a la vacuna, sobre todo, y el trabajo que venimos realizando con la OPS, sabiendo que la vacuna en este momento no es útil para el brote, pero sí sabiendo que hay algunas provincias que han iniciado un piloto de vacunación con alguna cantidad de dosis y sobre todo mirando qué es lo que está haciendo Brasil, que es donde se está haciendo el piloto con mayor cantidad de dosis, donde hay 1,5 millones de personas para vacunarse. Así que vamos a ver cuáles son los resultados de estos primeros proyectos de vacunación contra el dengue y en los próximos meses veremos cuál va a ser la conducta que vamos a tomar. La verdad que fue una discusión técnica y profunda respecto de qué va a pasar a futuro. Sabemos que va a seguir habiendo dengue en los próximos años, así que la decisión es coordinar investigación científica sobre las experiencias que hay de la vacuna está aplicando en algunos lugares del mundo, especialmente en Brasil, en algunos lugares del país también, y en función de eso poder analizar epidemiológicamente la incorporación para el próximo año, ¿no? La vacuna lleva apenas un año en el uso público. Todavía el trabajo fase 3 ha demostrado que es una vacuna segura y eficaz y por eso se ha sido aprobada por la ANMAT, pero todavía falta información científica para determinar cuáles son las circunstancias, los escenarios en que hay que recomendarla y cuáles son los grupos etarios o los grupos de riesgo. Lo que sabemos hoy, y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es que es una vacuna que debe ser evaluada para ser usada principalmente en los lugares donde hay circulación intensiva y permanente del virus. Eso significa en zonas endémicas, que no es el caso de la zona centro de la Argentina. Y es en este contexto que la ciudad de Buenos Aires resolvió habilitar en sus hospitales públicos las unidades febriles. Tiene por lo menos dos objetivos. Por un lado, que pueda ser atendido con mayor celeridad, que esperes menos tiempo. Pero por otro lado, también descomprimir las guardias médicas que son consultadas por otra cantidad de síntomas y de enfermedades posibles. Nos vamos a uno de los hospitales más importantes que está trabajando con el tema del dengue. Allí está Martín Buratti, trabajando desde el móvil. Buenas noches, Martín. Gracias, Silvina. Bueno, estamos en el Hospital Rivadavia. Esto es Pacheco de Melo y Austria. Te voy a mostrar lo que en los últimos días fue una imagen, que es este lugar, esta zona de rampas. En los últimos días en el Hospital Rivadavia se usó por los pacientes con dengue para hacer fila. Pero hoy, en el primer día de aplicación de estas unidades febriles, ya bien sabemos que estamos fuera en un horario un tanto marginal, pero se han reducido las filas y en este momento, en la zona de admisión no hay nadie, pero hace un rato había unas 4 o 5 personas que fueron atendidas muy rápidamente y haciendo la fila habrá unas 10 personas para ser atendidas. Las unidades febriles es un sistema que se aplicó en 18 hospitales porteños y que nacieron con el COVID. A partir del COVID se empezó a usar este sistema y sirven para atender a los pacientes, únicamente a los de dengue. Por las guardias se atenderán los pacientes que vengan con síntomas que no tengan nada que ver con el dengue o para tratarse por alguna otra afección. Como nos han contado desde el gobierno de la ciudad, que el protocolo de las unidades febriles consta de 4 pasos.
porque el paciente llega, se realiza la admisión, que es lo que estamos viendo, la zona que podemos enfocar en este momento. Luego se pasa a una sala de espera, que es lo que vemos hacia un costado, hacia la derecha, donde pueden ser atendidos con algunos médicos que pasan constantemente, verifican si alguna persona tiene algún problema de hidratación. Sabemos que el dengue puede generar una fiebre muy alta y esto es importante, pero después aparece el tema de los estudios de laboratorio, la extracción de sangre, se analizan el nivel de plaquetas y después de 48 horas se necesitan rehacer estos estudios para ver si la situación mejoró o empeoró. Si empeoró, el paciente puede llegar a ser internado. Pero este es uno de los puntos de los que hablaba el ministro Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, durante esta tarde, porque claro, al tener que volver varias veces al hospital, a atenderse, a revisarse para ver cómo estaba evolucionando el caso, se pueden generar algunas filas y esas es parte de la fundamentación de las filas que hemos visto en los últimos días. Pero vamos a escuchar lo que nos decía el ministro Fernán Quirós. Lo que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires es fortaleciendo los centros de atención de febriles, como hemos hecho con el COVID, unidades de febriles, donde estamos atendiendo cada día a todas las personas que se acercan y por supuesto que eso requiere también de cierta espera porque hay que ver los análisis de sangre el primer día y entonces ustedes podrán ver gente que esperando en los hospitales, pero básicamente están esperando los análisis de las plaquetas y los glóbulos blancos y esa es parte del proceso del cuidado del COVID. Una primera atención el día 1 que viene el paciente de 4 o 5 horas y una segunda atención a las 48 horas para controlar que no se complique.